Buenos días, señores y señoritas estudiantes. En esta semana, la semana 6, vamos a trabajar el área de matemática o en el paso número 3. En esta semana se va a trabajar un cuaderno de campo, en el cual usted ya tiene que haber estado investigando acerca del tema en que usted va a trabajar. Yo voy a hacer un recuento exactamente acerca de lo que son magnitudes. Así que voy a hacer un recuento de esto y voy a explicar lo siguiente. Primero, para saber qué son magnitudes, yo tengo que saber que la magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida como el tamaño, el peso o la extensión. En este momento estoy mostrando un cuadro de magnitudes que son las más sobresalientes del sistema internacional. Tenemos la primera, que es la longitud, y su nombre es el metro, y su simbología es la letra M minúscula. La segunda magnitud es masa, su nombre es kilogramos, y su simbología es kg. De ahí tengo tiempo, su nombre es segundo, y su simbología es S. Tengo temperatura, tengo grados centígrados, que es el nombre, y tengo la simbología, que es la C. Superficie es metro cuadrado, y su simbología es m elevado al cuadrado. Capacidad, su nombre es litro, y su simbología es L. Y la magnitud volumen, que su nombre es metro cúbico, y su simbología es m al cubo. Pero vamos a hablar un poco más de ellas para que usted vaya entendiendo qué es cada una de ellas. La primera es la medida de longitud. Y es la unidad de longitud más importante, es el metro. Y se representa con la letra M. O sea, que 100 m son 100 metros. Un metro tiene 1000 milímetros. Y para medir estas unidades tan pequeñas, utilizamos la regla o el metro. En la medida de longitud, la medida principal es el metro, porque de ahí también tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el centímetro y el milímetro. ¿Para qué sirve la medida de longitud? Sirve para medir superficies que tengan un solo plano. Por ejemplo, el borde de una mesa. O también podemos medir el marco de una puerta. Podemos medirlo por medio de un metro. Medida de masa. Se designa como la magnitud masa, es una magnitud física, que podemos medir la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el sistema internacional, es el kilogramo. Al momento que nosotros vamos a pesar, vamos a medir prácticamente lo que es el volumen de la masa. Por ejemplo, yo puedo coger y yo puedo medir o puedo pesar lo que es una libra de azúcar. O puedo también pesar 1 kilo de arroz. Entonces, todas estas son medidas de peso, pero la principal es el kilogramo. En la medida de tiempo, el aparato que va a medir justamente el tiempo va a ser un reloj, pero este se va a dividir ¿en qué? En horas, en minutos y en segundos. Pero la magnitud más importante aquí del tiempo es el segundo. Entonces nosotros vamos a medir en segundos, que es la medida del tiempo. Cuando estamos hablando también de medida de temperatura, es la magnitud que expresa el grado de calor o de frío. Es por eso que ahora cuando hace mucha calor dice tenemos 38 grados centígrados, que es la unidad más importante en las medidas de temperatura. O me pueden decir que tenemos menos 5 grados centígrados. Continuamos. Medida de superficie. La medida de superficie, su simbología es el metro cuadrado. Pero es muy diferente, está relacionada con la medida de longitud. Pero hay algo que las diferencia. En la medida de longitud vamos a medir espacios pequeños. En cambio, en la medida de superficie vamos a medir cosas más grandes. Por ejemplo, un terreno. O por ejemplo, el solar de su casa. Ahí ya no voy a necesitar el metro, sino que voy a tener que utilizar la medida de superficie porque son medidas más grandes. Medida de capacidad. La medida de capacidad prácticamente es lo que es el litro. Estamos hablando de medidas en el cual nosotros vamos a poder utilizar, como por ejemplo el cuarto, el medio litro, pero el principal de todo esto es el litro.
Estos son múltiplos, pero son partes de la medida de capacidad. Medida de volumen está relacionada con la medida de longitud y con la medida de superficie. Pero la medida de volumen prácticamente va a medir cuando estamos trabajando con 3 dimensiones, como en este caso del cubo que tenemos aquí. Entonces, ahí cuando ya son partes o terrenos más grandes, nosotros vamos a tener que trabajar con medida de volumen, porque son medidas más grandes por las cuales tenemos que aplicar. Todo esto que hemos estado viendo prácticamente es un recordatorio. Y me voy de nuevo a las magnitudes, que son las principales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que escoger cualquiera de estas magnitudes y vamos a tener que realizar el trabajo de la semana, que justamente es esta diapositiva. Vamos a tener que realizar lo que usted haya trabajado, qué medida haya cogido. Dice, incluye en tus páginas de observación las magnitudes que consideras importantes y viables de obtener. Utiliza los instrumentos de medición que tengas en casa, como un flexómetro, una regla, una jarra graduada, cinta métrica, báscula de cocina, balanza, termómetro, entre otros. Quiere decir que usted, de acuerdo a su cuaderno de investigación de campo, usted va aquí a contestar las preguntas de acuerdo al método que haya utilizado. Yo aquí he puesto un ejemplo y he puesto como que yo he utilizado el método de longitud. Al momento de trazar y plasmar mi gráfica en el cuaderno de campo, yo utilizo una regla. Entonces, yo el ejemplo que he puesto es como que yo he tomado como referencia la regla. Y yo voy a contestar la siguiente pregunta. Me dice, explica en tu cuaderno de campo qué método aplicaste para obtener los datos. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Y yo puse una regla. Pero también me pregunta qué método es, puse el método de longitud. La segunda pregunta me dice, ¿cada cuánto tiempo hacías tus mediciones? Y yo puse cada 20 minutos, porque es lo que yo estaba trazando prácticamente con mi regla. ¿Por qué elegiste esta unidad de medida? Porque es más fácil de utilizar. ¿Qué dificultades encontraste en este proceso? No tuve muchas dificultades porque ya hemos trabajado con reglas. ¿Realizaste alguna conversión de unidades? Sí, de metros a centímetros. Porque recuerde que nosotros no estamos trabajando con metros, sino la regla se está trabajando con centímetros. Entonces eso es una conversión. ¿Cómo podrían mejorar un método para obtención de datos en un proceso de observación? Teniendo datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y o situaciones perfectamente identificadas. Esto es lo que va a ir en tu cuaderno de campo, de acuerdo al método que tú vayas a utilizar. De repente tú no utilizaste el método de longitud y tú cogiste como referencia el método de masa o el método de metro cuadrado. Entonces tú vas a cambiar la respuesta de acuerdo al método que tú vayas a utilizar. ¿Ok? Entonces, esta es la actividad de la semana 6. Muchas bendiciones para todos.